voy recuperando, mientras aparece el Power, algunas frases, si quieren. Luis Rodríguez, las que están más arriba para no perderlas. El arte más que es, entre comillas, yo me diría cuál es su objetivo. En este caso es generar algo en el espectador, apela a lo emocional, tenga un mensaje directo o no, dice Luis Rodríguez. Gerga Ochat dice, una representación ficcional. A ver, ¿dónde estamos? Gerga Ochat. Una representación ficcional de una realidad que políticamente no es abordable y se lo hace mediante la ficción, pero en el fondo es real. Carlos Cordón cita la frase de Jiménez, arte es todo lo que los hombres llaman arte. Matías Alves dice otra forma de decir y hacer, totalmente personal o globalizado. Florencia Domínguez, arte es lo que los hombres llaman arte, diría Jiménez. Gonzalo dice que no se puede definir el arte en sí, como estuvimos charlando a lo largo del año, es algo que se inscribe dentro de un propio lugar, una propia cultura, cada una con su conjunto de formas simbólicas. Bueno, la verdad que buenísimo las respuestas porque en realidad encontraron la trampita de la pregunta, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué es el arte. En realidad es una pregunta esencialista, la pregunta no sería pertinente, y según el texto de López Blanco, si esta fuera su clase, estaría muy contento porque la mayoría le esquivó a la pregunta esencialista y se pasó a esta cuestión de qué es lo que hace el arte y dónde, a quién, ¿no? Es difícil evitar, ¿no? El esencialismo, decir, no, el arte es una forma, ¿no? Pero bueno, como dice Gaby, como dice Jiménez López Blanco, la trampa esencialista hace que caigamos en posiciones a veces universalistas, abstractas, descontextualizadas, y que pierden esta cuestión de la mutabilidad del arte, ¿no? Ni siquiera podríamos hablar de evolución, que es una palabra bien moderna, ¿no? Como si fuera un curso hacia arriba. No podríamos hablar de evolución, pero sí de cambio, ¿no? Y de un fenómeno una institución que está permanentemente cambiando, ¿no? Así que la unidad 4 es un poco de esto, como dice Gaby, ¿no? ¿Qué hace el arte? ¿Qué efectos produce? ¿Cómo pensar el arte hoy también, ¿no? Y esto del fenómeno artístico, que bueno, es el texto un poco de la clase, además de presentar la unidad 4, ¿no? López Blanco, fenómeno artístico, y José Jiménez, la experiencia artística como proceso. No sé si ya pasamos las efemérides, si quieren comentemos algo más. Veámosla, no sé si... Creo que además del Día del Trabajador, de los trabajadores y las trabajadoras cinematográficos, es el Día del Sonidista, y especialmente quería un saludo a las sonidistas, que es una de esas profesiones que están marcadas por el género y la tienen un poco más difícil de desarrollar, ¿no? Por ahí en una película, por lo general, si se necesita un sonidista, se llama un hombre, porque prejuiciosamente se cree que tiene más fuerza y puede hacer mejor el trabajo de tirar cables y demás. Así que un saludo muy especial para las sonidistas. ¿Se acuerdan cuando vino Lara Sade también a hablar un poco de la realidad de las mujeres en la industria audiovisual y la cuestión de los cupos y demás? Creo que también está buenísimo recuperar esto que dice Gaby en función de lo que nos contaba Lara y de mujeres audiovisuales, ¿no? Algunas luchas de las trabajadoras cinematográficas y bueno, las sonidistas también. Bien, bueno, y estas eran algunas de las efemérides, y abajo ya ponemos a Freire, ponemos, ahí me parece que se perdió. Ahora no se ve el power, Mariana. Estamos viendo tu explorador de Zoom. Bueno. Se me perdió, ahí lo encuentro, no sé qué pasó. Si querés dejar de compartir y volver a compartir, así, pues no sé si lo vas a poder meter acá.
Bueno, eso Me pongo decíamos. momentáneamente, ahora no encuentro. Disculpen. Por eso, deja de compartir, Mariana, mientras. La noche de los lápices, los 15 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. También Cintia nos recordaba el 16 de septiembre de 1955, uno de los golpes de Estado más emblemáticos en la historia de Latinoamérica, el que derroca a Perón. Ahí también se cumplían 55, más o menos casi 66 años, ¿no? Si mis cálculos no fallan. Así que bueno, ahí había varias fechas que tuvimos que comprimir, ligadas a los derechos humanos. La noche de los lápices es muy relacionada con la historia de La Plata. Estos estudiantes que reclamaban, digamos, que militaban, que fueron desaparecidos en los primeros meses de la dictadura. El golpe de Estado en Chile también, otro golpe emblemático, digamos, el 11 de septiembre de 1973. Y el asesinato 5 días después de Víctor Jara, un asesinato cruel, digamos, violento, por una especie de manifestación del terror, ¿no? De cómo muere Víctor Jara, cantautor y militante emblemático, ¿no? Así que bueno, nos deben faltar algunas. Hay una que nos falta y es saludarlos mañana por el Día del Estudiante. Claro. De la primavera. Mañana no entren al aula, no hagan el trabajo, solo disfruten, esperemos que salga el sol para que puedan ir a espacios verdes a cantar y disfrutar de su día. Y también está el Día del Maestro y del Profesor, que no las pusimos para ver si alguno se da cuenta, pero bueno. No pasó. Y está Freire, ¿no? Otro maestro, el 19 de septiembre de 1921 nacía, 100 años se cumplen del nacimiento de Paulo Freire. Pedagogo brasilero, bueno, intelectual de gran impacto, ¿no? Acá preguntan sobre la bibliografía de la unidad 4. Sí, en realidad se habilitó la bibliografía recién hoy. Les pedimos disculpas por ese retraso, no nos habíamos dado cuenta. Algunos nos escribieron pidiéndonosla, pero bueno, ahora está habilitada. El sábado pasado, por las dudas, porque siempre habilitamos el mismo día de inicio de clase de la unidad, ¿no? Pero el sábado nos pusimos a trabajar un ratito fuera de horario para que esté habilitada, y habilitamos la que dice en bibliografía el link a la unidad 4. Y ahora estamos trabajando en la parte de la unidad 4, pero ya está todo casi funcionando. Sí, algunos también tuvieron los power de la unidad 3, ya están en línea, ¿no, Gachi? En el aula. Bien. Bien. Gracias. Bueno, seguimos. ¿qué es y qué hace el arte? Es cierto, y con las respuestas que ustedes dieron, y según lo que vimos en los autores, que la pregunta adecuada sería ¿qué hace el arte y no qué es? ¿Qué hace el arte? ¿Dónde lo hace? ¿Para quién? ¿Con qué finalidad? ¿Y cuál es el núcleo de toda operación artística? Esas vendrían a ser las dos grandes preguntas de la clase de hoy, que ponemos en tela de juicio todo lo visto hasta el momento históricamente, ¿no? Vamos a ver qué dicen los autores que trabajamos hoy. Cintia también recuerda algo que vimos en la unidad 3, respecto del arte como una forma de institucionalizar lo estético, ¿no? Recordar siempre que el arte es una de las maneras en que se socializó lo estético en la cultura europeo-occidental, y de alguna manera nos reapropiamos desde Latinoamérica o desde otros lugares del concepto europeo de arte, lo retomamos o estratégicamente lo utilizamos, pero estamos conscientes respecto de este origen, ¿no? De que es una de las maneras de lo estético, es la manera hegemónico europea, pero hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el arte político que veíamos al inicio, ¿no? Cristina Terzaghi haciendo un mural sobre el Nunca Más,
para la noción tradicional de arte no entraría, no aplicaría, digamos, ¿no? Porque es un arte funcional, es un arte que tiene una especie de relación de propósitos, ¿no? En ese sentido es que discutimos también esa mirada del arte y empezamos a preguntarnos por un concepto más abierto de arte, ¿no? Un concepto situado de arte. Ahí se está viendo de a poquito, no sé si está trabado. Y también, bueno, estamos viendo estas tres dimensiones que forman el fenómeno artístico. Si bien ya algo habíamos visto en la unidad 1 con la cuestión de gestor cultural, de Puig, López Blanco, un filósofo argentino de nuestra Facultad de Bellas Artes. El texto que nosotros les dimos para leer, el fragmento de texto, es en realidad la desgrabación de una de sus clases, que están completamente compiladas en un libro muy interesante para el que quiera hojearlo. Nos sitúa en esta cuestión, que para que exista el fenómeno artístico, tiene que haber artista, obra y público. Nosotros vimos en las unidades anteriores y en el desarrollo histórico que la cuestión se centró en otros momentos en el artista, en otros en la obra, pero es en la contemporaneidad en la que podemos centrarla en el público como intérprete, como también proceso interpretativo, que ya estuvimos viendo, o vamos a ver, mejor dicho, la clase que viene. Sí, López Blanco participa, digamos, en sus clases en la Facultad de Artes en la década del 60, de esta mirada contemporánea que empieza a decir no hay arte sin público. Empieza a romper, digamos, con esta noción incluso tradicional del público como un lugar pasivo de contemplación, y empieza a decir que el fenómeno artístico se compone de estas tres partes, ¿no? Y sin una de esas tres partes no habría arte, ¿no? Ahí también me parece que hay una cuestión que nos interpela hasta el día de hoy, porque todavía tenemos discusiones de tipo estéticas con personas que dicen, bueno, cuando yo estoy componiendo en mi casa, cuando estoy filmando en soledad, cuando estoy escribiendo en algo que no tiene un público directo, ¿no? Cuando estoy ensayando, ¿eso configura un hecho artístico, una operación artística? Y acá el concepto de fenómeno artístico viene a recordarnos cómo el público participa del arte, incluso en un sentido de otorgarle el sentido, ¿no? Valga la redundancia. Me parece que ahí también a veces nos preguntamos qué es lo que dice una obra, y empezamos a reconocer que la obra en sí, más allá de las intenciones del artista, pero la obra en sí es simplemente una especie de situación que va a completar el público también, ¿no? Hay obras, y muchas obras, cuyo sentido está determinado por las apropiaciones que el público ha hecho de ellas, ¿no? Entonces ahí también aparece una pregunta respecto de los poderes del artista y los poderes de la obra, de alguna manera limitados en esta mirada contemporánea que dice el público termina de configurar la obra, termina de darle sentido, termina incluso de darle sentidos que el autor el autor mismo no previó, ¿no? El autor, la autora. Ahí aparece como esta idea de la construcción de sentido integrada en tres partes, ¿no? Sí, y fundamentalmente el fenómeno artístico como un proceso comunicacional, como un fenómeno discursivo, en el cual a nosotros no se nos ocurriría hablarle a la nada, a nadie. De ahí la importancia del público y de la transmisión de sentido, ¿no? A alguien. Bueno, y vamos a ver cómo en música, dentro de este cuadrito que vemos el proceso interpretativo del artista y el proceso interpretativo del público, habría un tercer lugar que está entre el artista y la obra, que es el de intérprete o ejecutante. Claro, sería un eslabón más, ¿no? Artista, obra, público, de repente pensar este intérprete como un intérprete compositor, dice Darío Lato en el texto que
pusimos como adicional, que de repente aparece actualizando, reviviendo, dándole incluso una nueva mirada a la obra, ¿no? Artista, obra, intérprete, público, podría ser el gráfico ahí en términos de pensar la música, ¿no? Y después lo interpretativo, Gaby, ¿no? Que aparece, lo vamos a ver con Paris en la clase que viene, pero que es algo interesante, ¿no? Decir, bueno, el público interpreta la obra, eso medio, es una especie de lugar común incluso, hay muchas interpretaciones de la obra, etcétera, etcétera, pero Parison va a decir, Parison, teórico italiano del siglo XX, va a decir, el artista también interpreta esa forma que todavía no es, ¿no? O sea, la Bien. interpretación va a estar presente en varios momentos. El artista interpreta, valga la redundancia, el intérprete, el ejecutor interpreta y el público interpreta. Y con eco, más adelante vamos a ver que el público no puede interpretar cualquier cosa, que esa interpretación tiene límites, y la clase que viene vamos a ver que las obras también pueden tener distintos niveles de apertura para su interpretación. ¿Seguimos? La obra es el lugar de encuentro entre un proceso de producción y un proceso de recepción, ¿no? La obra no como solamente lo que quiso hacer el artista o la artista, sino también lo que quiere ver y entender e interpretar el público, ¿no? Un lugar de encuentro del sentido. El sentido no es que está en la obra o que el artista lo propone y lo pone en la obra, ¿no? Uno también a veces, por eso decíamos los poderes, ¿no? Uno dice, yo quiero expresar, yo quiero comunicar, qué sé yo, el vacío de la existencia y el sentimiento de desasosiego ante un mundo cruel, qué sé yo. Entonces hago la obra. Y de repente creo que el sentido lo deposité en la obra, a veces con estas atribuciones que le damos al poder de los artistas y las artistas, y lo que nos propone quizás varios de estos autores, como Jiménez y López Blanco, es que ese sentido no lo puede determinar el artista, no lo determina, sino que realmente está producido como un encuentro entre las lecturas y las interpretaciones del público, y no del público en abstracto, los públicos a lo largo de mucho tiempo quizás, y en muchos lugares distintos. Es esa interpretación y la interpretación del artista, ¿no? Entonces, ¿dónde está el sentido? Y está en esas circulaciones, más que en un lugar fijo, ¿no? No está en la obra, con la obra como el depósito del sentido, de lo que el artista quiso decir, tampoco está en las intenciones del artista, ni tampoco estaría simplemente en lo que mira el público, sino en la conjunción entre estas circulaciones, ¿no? Bien, y como habíamos dicho, este proceso discursivo, al modificarse en el tiempo, en el espacio y en su situacionalidad, la interpretación puede cambiar. Y aquí voy a sacar un ejemplo del compañero Tabarossi, que en su texto nos habla de la famosa escena de Hitchcock, en que, vista con ojos actuales, podemos verla como un femicidio, y cuando fue hecha esa película ni siquiera todavía estaba el vocablo en el común de la gente o configurado desde el feminismo, ¿no? Es decir, una escena que es de culto, que de repente ha sido copiada, imitada, estudiada. De repente le agregamos un sentido más, que en principio, bueno, como dice Gaby, no estaba presente en la idea original en la medida que la palabra femicidio no estaba presente del mismo modo que la entendemos hoy. Quizá el sentido, la idea del asesinato de una mujer aparecía ya, ¿no? como un lugar fuerte de ese film. Pero hoy le agregamos una capa de sentido que, bueno, que es parte de la obra también, ¿no? En un punto. Más allá de que la materialidad de la obra no cambió, sigue siendo la misma, dura la misma cantidad de fotogramas, de tiempo, el sentido de la obra va a estar también en las lecturas que seguimos haciendo de esa misma obra, ¿no? Así que es interesante el ejemplo de Psicosis de 1960 y la escena de la ducha, ¿no? Que está comentando Gaby en este texto que agregamos hoy, ¿no? Como opcional. Perdón. Bueno. ¿Puedo agregar una cosita? Sí.
No, yo quería agregar que también, bueno, es importante, espero no spoilearlo, el espacio de circulación de la obra en la construcción de este sentido. Porque no es lo mismo, bueno, por ejemplo, en el caso de las artes plásticas y en cine también, en dónde circula, en dónde se expone, que tiene que ver también con la intencionalidad del artista, de dónde quiere para producir ese sentido. Por ejemplo, no es lo mismo en el museo, en el Malva exponer, que exponer en el Museo de la Memoria o en un Parque de la Memoria. Como que uno también, al seleccionar, o en la calle, al seleccionar el espacio, está también jugando con ese diálogo, y el espacio de circulación me parece también fundamental para poder sumar a esta construcción de sentido. Totalmente, ahí hay algo que aparece en esto del horizonte simbólico cultural, ¿no? Abajo, del contexto, que termina configurando también, como dice Mariana, ¿no? El sentido. Yo voy a dar un ejemplo más extremo, que el otro día me lo estaban recordando, algo que pasó hace como 20 años. Había un grupo de cineastas en La Plata que hacían cortometrajes de terror, e hicieron uno, tipo gore, en donde torturaban a una mujer, bueno, el corto se llama Snuff. Y resulta que en la programación del cine municipal decidieron poner ese corto como introducción o antes de la película Garage Olimpo, que habla de los campos de concentración en Argentina. Entonces, lógicamente, el público que fue a ver Garage Olimpo se indignó terriblemente con el corto de terror, un subgénero donde este tipo de violencia gráfica es común y la violencia sobre los cuerpos es parte del código del terror, si lo entendés aislado, pero en conjunción con Garage Olimpo la obra resultaba abominable, digamos, ¿no? Entonces ahí había una especie de condición de circulación, de contexto de exhibición, particularmente gráfico, ¿no? De cómo realmente a veces el sentido está en el lugar donde se exhibe, en el espacio de exhibición, en el espacio de circulación. Creo que ahí también hay algo como que muestra que el sentido no está en la obra misma, sino en las relaciones también, ¿no? Con el público, con el espacio. Los referentes espaciales también, los anclajes. Por ejemplo, el director del Museo Provincial nos comentaba que cuando lo reinauguraron, había una obra que era una mesa servida en cerámica, no recuerdo el artista en ese momento, y que tomó una nueva dimensión, un nuevo sentido, al abrirse el bazar al lado, que es un patio de comidas al lado del museo. La gente entraba al museo y pedía la carta para ver si podía pedir la comida que estaba exhibida en la vidriera de la obra. Entonces, cómo esta interpretación de una obra o de un proyecto, vamos a ver más adelante con Jiménez, tiene muchos factores que lo determinan, ¿no? Y Darío menciona, por último, habla del bazar y el museo enfrente de la gobernación. Sí, exactamente. El museo provincial que está al lado del bazar, y que bueno, el bazar tiene un montón de mesas en la calle, distintos locales de comida, y al lado del museo con una vidriera con esta mesa con platos, digamos, realmente producía una especie de equívoco interesante también, ¿no? Darío Lator nos recuerda, y habla un poquito en el texto, del Arriero, la obra de Atahualpa Yupanqui, y hay muchos chistes sobre lo que pasó cuando Divididos hace una versión del Arriero, y toda una generación que no conocía a Yupanqui empieza a pensar el Arriero como obra de Divididos, de Moyo, ¿no? Y ahí también hay algo interesante respecto a estas circulaciones, ¿no? Cuando el Arriero ya deja de los circuitos de la música llamada folclórica, ciertos circuitos tradicionales, y se va a las radios o se va a ciertos espacios del rock, hay toda una generación que la lee desde otro lugar, ¿no? Incluso confundiendo al autor original o no pensando que el Arriero es una obra que viene de otro lugar, ¿no? Ahí también hay algo de los contextos de circulación influenciando en el sentido de la obra. Seguimos. Bien. Recapitulando, quizás también algo que vimos con Giner, algo que vimos también en la dimensión estética y el arte de Jiménez.
básicamente en el siglo XIX se configura este sistema de las bellas artes, se cristaliza, digamos, toda una construcción que ya venía con sus raíces desde el Renacimiento, en el Renacimiento europeo, siempre la historia europea, y en todo caso las colonias, como nosotros en Latinoamérica, esta noción tradicional que implica el arte como producción de belleza, la idea del artista como un ser especial, productor de esa belleza, un genio creador, y la idea de la crítica de arte como un lugar de clasificación, ¿no? Aparece una institución totalmente cristalizada, ¿no? Ya habíamos dicho, el Louvre aparece en 1791 como el lugar, el cementerio de las obras, el almacenamiento de las obras, el lugar de reserva de la belleza, y ya hay un mercado del arte totalmente desarrollado, ¿no? Distintos fenómenos ponen en crisis esa noción tradicional de arte. Noción tradicional, decimos, la noción moderna de arte, ¿no? Que todavía sigue influenciando hasta nuestros días. Convivimos, como decía Mónica en la unidad 2, con esa noción. De hecho, nuestra facultad cambió hace poquísimo tiempo de nombre, dejó de llamarse Bellas Artes. Fíjense cómo todavía la modernidad nos estaba atenazando, ¿no? En algo tan sencillo como el nombre. Y distintos fenómenos como el diseño, la arquitectura, las vanguardias, la crisis de la modernidad, empiezan a detonar esta noción tradicional, y empezamos a concebir las vanguardias empiezan a concebir y empiezan a proponer un arte en el siglo XX que ya no se puede objetualizar, ¿no? Empiezan a cuestionar la idea del objeto artístico para pensar las prácticas artísticas, ¿no? Entonces Duchamp pone el vegitorio en el museo, ¿no? Para decir, arte es lo que todos los hombres llaman arte, ¿no? Empieza a decir, lo importante es la operación, no el objeto. El objeto es susceptible del mercado, susceptible de la comercialización, tenemos que alejarnos del objeto. Tenemos que alejarnos de la belleza también, dicen las vanguardias. Tenemos que empezar a producir hechos. La belleza se la dejamos al diseño, a la arquitectura, a la publicidad, a las industrias culturales. Vamos a producir otras cosas, ¿no? Entonces, dice, de la cosa al proyecto. Ya no es la cosa objeto lo que importa, la cristalización del hecho artístico, sino el proyecto artístico como algo mucho más complejo y vasto, ¿no? Entonces, bueno, noción tradicional moderna, noción procesual contemporánea. Bien, este gran cuadrito entre noción tradicional versus noción procesual que ustedes pueden hacer del texto, es más, creo que el trabajo práctico de hoy, uno de los puntos es ese, les va a servir para completar el cuadro de la unidad anterior, en la cual algunos preguntaban de la noción contemporánea de artista, ¿no? De artista, obra y público. Y es importante esta cuestión de Duchamp, que recién señaló Marcos, con respecto a la manipulación significativa del sentido, desligando el objeto del sentido de uso cotidiano al ponerlo en el museo. Porque, bueno, justamente lo que hace Duchamp también es poner en juego no solamente la obra en sí, sino esta cuestión de si es un objeto solamente o una obra de arte, y la gran separación también entre arte y artesanía que estábamos viendo en la unidad anterior. Acá... Sí, ahí me quedé pensando en lo de la pregunta, en el foro, en Jiménez, respecto de la dictadura, ¿no? El cambio de la Facultad de Bellas Artes, el nombre de la Facultad de Bellas Artes por Facultad de Artes. Entonces un compañero preguntaba, me dijeron que una de las razones tiene que ver con que la dictadura propuso ese nombre. Y no es casual tampoco, ¿no? Que cuando en principios de los 70 se logra cambiar el nombre, creo que la facultad se llamaba Facultad de Artes, Diseño e Imagen, o Facultad de Artes e Imagen Audiovisual, era un nombre totalmente contemporáneo, el que se logra instaurar antes de la dictadura. Cuando aparecen los movimientos conservadores, vuelve la noción, lo que es lo reaccionario, ¿no? Se vuelve no a una síntesis, no a una superación, sino a un concepto del siglo XIX, ¿no? Y la dictadura también produjo una especie de retraso voluntario, reaccionario, hacia este concepto de Bellas Artes que estaba en los 70 totalmente superado, en términos por lo menos políticos, ¿no?
Lo que cerraron en la dictadura fueron algunas carreras, como la de cine, no la facultad. La facultad le cambiaron el nombre y quedó abierta. Y yo pensaba también... Con muchos menos alumnos y profesores, por supuesto. Perdón. En las líneas editoriales, por ejemplo, el gran apoyo que se daba al Centro Editor de América Latina, o sea, qué potencia tenía aquellos textos que se traficaban, ¿no? Cómo se reflexionaba previo a la dictadura, que cuando Marcos dice hubo como un atraso, sí, yo creo que hay que retomar desde ese punto, ¿no? Porque hubo, pero muchísimo avance en reflexiones acerca de absolutamente todo, los modos de hacer cultura, de pensar los derechos, que son de alguna manera los modos de pensar cómo se vive, o qué tipo de comunidad, de vivencia uno quiere. Entonces, en aquel momento también había una unión latinoamericana en cuanto a la reflexión sobre lo que se estaba haciendo, y eso también se trabó. Y la palabra Bellas Artes, bueno, dejó congelado, ¿no? Eso, lo del recuperar, cuando se dice se atrasó, en realidad es porque se llegó a un nivel, a un punto de desarrollo político, ¿no? Que viene de la cultura, que viene de reflexionar acerca de las pedagogías, de los modos de hacer arte, y se congeló en la dictadura, y que el Centro Editor de América Latina tenía muchísimo que ver. Eso me hizo acordar. Sí, también hace poquito recordábamos, a propósito de la dictadura, un hecho que no se recuerda tanto, que transcurrió en 1980 y que afecta también al Centro Editor de América Latina, que fue una gran quema de libros que hizo el proceso dictatorial, de decenas de miles de libros. Creo, no sé si no eran mayormente, por ejemplo, el Centro Editor, ¿no? Pero sí, fíjense, digamos... Yo lo que estaba pensando, ¿no? Perdón que siempre voy para atrás, pero tengo 57 años y yo era adolescente y a nosotros nos enseñaban ESI en el secundario. O sea, yo estaba en primer año de la escuela secundaria y a nosotros nos hablaban del cuerpo como están queriendo recuperar el hablar del cuerpo ahora. Entonces yo digo, y me fijo porque yo tengo los libros adolescentes del Centro Editor de América Latina, si quieren que se los puedo compartir, se van a morir de la risa. Y digo, pero si estaba acá, o sea, se discutía el concepto de raza. Digo, yo soy un dinosaurio que vio en ese momento el clic, y me puse a pensar cómo se trabó. O sea, Víctor Jara, Violeta Parra, era una de las sugerencias acerca de cómo pensar la música hacia los adolescentes, y eso estaba a través del Centro Editor de América Latina, ¿sí? Y se discutía, bueno, si realmente la cultura tenía su origen en Grecia, ¿no? Esos debates. Bien. Ahí estábamos retomando esta cuestión de la noción tradicional de Bellas Artes, como por ejemplo en la facultad que todos y todas compartimos, aparece este debate, ¿no? El pasaje de la noción tradicional a la noción procesual, y las demoras o los avances y retrocesos a veces en el desarrollo de una noción, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar, si quieren, a López Blanco. Sí. Este texto de Jiménez nos va a presentar, digamos, los debates contemporáneos del arte durante el siglo XX y hasta hoy, ¿no? Me parece que la clave es esa, pensar esta noción contemporánea, desligada del artista, del concepto de artista como genio creador, desligada de la idea de la obra maestra y la obra como objeto, y concentrada en las experiencias artísticas como algo complejo, contextual, dinámico, ese es un poco el sentido general, ¿no? López Blanco, recién lo introducía Gaby, bueno, profesor de estética en nuestra facultad en la década del 60. Fíjense a veces también, ¿no? Algunas valoraciones. El único libro que conocemos de López Blanco es el libro que editó el Centro de Estudiantes de nuestra facultad,
en 1995, pasando en limpio los apuntes de sus clases, ¿no? Y algunas fotos, esta foto de acá, por ejemplo, recién la pudimos encontrar y digitalizar hace muy poquitito tiempo, ¿no? Estamos dando López Blanco hace 25 años, pero recién tenemos una foto decente de él ahora. Fíjense qué lentos son los procesos a veces de memoria, ¿no? O de compilación, de archivo. Bueno, y López Blanco, década del 60, introduce este concepto bien revolucionario de un arte contemporáneo, procesual, una noción procesual, diría Jiménez, de que el fenómeno artístico, el arte, no puede concebirse sin el público. Eso me parece que es la gran novedad, y que le quita el poder, digamos, a esta idea del artista genio, ¿no? También le quita ese poder de asignar sentido y definir al arte. Sí, él habla del fenómeno artístico como una totalidad entre artista, obra, público y las instituciones artísticas en las que se dan los procesos de recepción de esas obras, ¿no? Como una totalidad, por un lado, pero también habla de que esta extracción del fenómeno artístico de la cultura es una abstracción en sí, porque él habla de un arte situado dentro de todos los fenómenos humanos, junto a la ciencia, la filosofía, la religión y demás, ¿no? Y es interesante esto que estábamos hablando del sistema referencial. Nosotros les dimos un extracto del texto, pero después empieza a hablar de cada uno de los sistemas referenciales de la obra. Y el primero es el artista, ¿no? Y la personalidad del artista, que lo toma primero no porque sea más importante el artista, dice, podríamos haber empezado por el público y no por el artista o por la obra, es indistinto, dice por una cuestión práctica solamente. Bueno, y también habla de un punto muy importante que es el arte como forma de conocimiento, y que tiene que ver con este sistema de referencia en el cual yo me baso en el mundo, y el arte me permite dialogar con él, al artista y al público, ¿no? Con lo que sé y con lo que conozco a través de la obra. Sí, ahí, digamos, parafraseando a Casalla, hay una invitación a situar, ¿no? En un momento él piensa que estos conocimientos que tenemos, todos los conocimientos que tenemos del artista, de la obra, de las instituciones, bueno, una serie de conocimientos que ligamos a la práctica del arte, deben pensarse, diría Casalla, de un modo situado, ¿no? Porque podemos pensarlo en términos generales, abstractos, pero estos conocimientos también tienen una especie de carácter contextual, ¿no? ¿Qué sabemos? Por eso la invitación inicial, ¿no? ¿Qué hace el arte más qué es el arte? ¿Qué produce el arte o qué está haciendo el arte ahora? Más que una definición esencialista, diríamos hoy, ¿no? Esto López Blanco creo que estaba ajeno a esta discusión del esencialismo, el constructivismo, estas cuestiones. Me parece que su reflexión es bastante avanzada para la década del 60. Pero bueno, está tratando de romper con algunas categorías como, bueno, ¿cómo estudiamos el arte, por ejemplo? Es la pregunta, ¿no? Por eso el sistema referencial, la personalidad artística como una personalidad social, el trabajo artístico como un trabajo en la división social del trabajo, dice, ¿no? López Blanco. Claro. Bien. Entonces, ahí después podemos volver al cuadrito. De esta idea del fenómeno artístico compuesto por tres partes. El arte como conocimiento es algo que se está trabajando un montón en las teorías contemporáneas, y López Blanco ya empieza a darnos unas bases, esto que decía Gaby, ¿no? La relación entre el sujeto y el objeto en términos artísticos. Hoy lo pensamos incluso desde un lugar todavía más profundo que lo que logró esbozar López Blanco, ¿no? Que es decir, cada vez que hacemos una obra musical, una obra audiovisual, una obra artística, estamos produciendo conocimiento. Del mismo modo que el científico, en la división social del trabajo, cada vez que está estudiando un objeto, en esa relación de sujeto y objeto, está produciendo conocimiento, ¿no? Entonces ahí también aparece algo que es bien contemporáneo, bien heideggeriano, de quitarle a la ciencia ese patrimonio de la verdad
y empezar a pensar cómo el arte también construye verdades, produce verdades, revela verdades, ¿no? Revela conocimientos. Y cómo el conocimiento científico, filosófico, antropológico y de las demás disciplinas confluye en una obra, ¿no? El conocimiento, tanto que el autor tiene de esas disciplinas para la producción de su obra, como el conocimiento que tiene el público en el momento de la interpretación de la misma. Con un público presencial, digo, pensando en este contexto donde se ha llevado, dice, no, yo creo que el público a ser interpretado por streaming, siempre el público en un sentido, me parece, no necesariamente presencial, escénico, ¿no? Porque incluso hay artes que no se basan en lo escénico, pero la idea del público como el constructor de sentido, ¿no? Incluso viste, se habla, como más complejo que al que se le destina, digamos, sino un en la apertura, digamos, se arranca diciendo, bueno, el destinatario, el usuario, lo que fuera, ¿no? Pero en El una lector. dimensión más grande. El lector, claro. Casi Hoy se dice el genérico, pero bueno. prosumidor, por ejemplo, ¿no? El prosumidor ya. Claro. Sí. Esta pregunta igual la responde Gerardo Sánchez Holguín en el texto de Tabarossi, Latour y Holguín, porque justamente él habla en un momento, como es de multimedia, de la influencia de la tecnología en la forma de producción y de recepción del arte. Ya era como, es como un poco predecesor de lo que estuvimos vivenciando todos en esta pandemia. Los de multimedia tenían el dispositivo computadora como intermediario en sus producciones y en la recepción de sus obras obligadamente. Nosotros por ahí no, los más grandes se resistían un poco, pero el año pasado creo que ya la mayor parte de la población se amigó con esta cuestión tecnológica, tanto para producir como para circular las obras y recepcionarlas, ¿no? Y esta triada que plantea López Blanco se mantiene intacta en este sentido, ¿no? Sí, digo, va más allá de lo virtual y lo presencial, porque me parece que la pregunta está por el sentido, ¿no? Es como el hecho educativo, uno puede decir, bueno, el hecho educativo sigue existiendo en la virtualidad, y uno dice, sí, sigue existiendo, como una especie de relación, de construcción conjunta de saberes, de superación de las partes que intervienen respecto de sus propios saberes y en la búsqueda de un consenso, bueno, de revelación de algunos conocimientos, bueno, sigue existiendo como hecho virtual, mientras hay un otro y hay un diálogo, pareciera, digamos, que tanto la educación como el arte, independientemente de que sean virtuales, presenciales, escénicos o mediadas, sigue estando, ¿no? Me parece que el gran desafío de esto del público como parte clave del fenómeno artístico es el narcisismo, ¿no? Es decir, no solamente yo voy a construir el sentido de una obra, sino que recién cuando el público, o el pueblo, diría el Kush, ¿no? Se apropie de esa obra y le otorgue sentido, recién ahí va a haber fenómeno artístico. Entonces es una herida narcisista para ese poder artístico que supuestamente teníamos, ¿no? En la noción tradicional. Bien, en realidad lo que plantea Gerardo es que se da un cambio en el lenguaje y en el soporte solamente, con respecto a esto que estamos hablando de la triada y lo que plantea Jiménez también, porque la manipulación significativa de sentido se da igual. Sí, y el diálogo también, ¿no? Y el diálogo como principal. El diálogo tanto del artista con la obra como del público con la obra se da igual en este contexto pandémico. Sí, cuestiones como la interactividad que la multimedia vino a traer como una especie de dimensión bastante contemporánea en las prácticas multimediales, las artísticas y las no artísticas, ¿no? La idea de la interacción y de la interactividad y las interfaces creo que es algo muy interesante
pero que no quita que del otro lado haya un público, el mismo problema que tenían las artes, las otras artes, ¿no? Siempre un otro que es el que va o a interactuar, o a darle sentido, o a producir interpretaciones, o a darle una significación especial, ¿no? Tenemos que dar un resumen un poquito de los autores que van a ver en las próximas clases para que pueda hablar Elisa y para ver alguna pregunta también. Hago un resumen breve. La clase que viene van a tener a Luigi Parison en 2 textos, una entrevista de Sergio Schivano a Parison y un texto de Parison sobre cómo se forma una obra, y el texto de Mónica Caballero, Interpretación y Cultura, donde aparece también de vuelta, como en el texto de Darío, el problema de la interpretación en la música, ¿no? Eso es el primer eje, me parece que es la idea de interpretación como diálogo, como un modo de salir de la razón demostrativa, y también la gran novedad de Parison de decir, la invención de una obra se da mientras el artista realiza la obra, y el artista tiene que obedecer las reglas que la propia forma que él creó le impone, ¿no? El artista es esclavo de una forma que todavía no existe, pero que está en proceso de desarrollo. Y esa idea de interpretación de la obra, de que el artista no es un genio que crea de la nada, sino que realmente está dialogando con una forma artística, que todavía no es un gran aporte de Luigi Parison, ¿no? Después tenemos los textos que hablan de comunicación y horizonte simbólico, ¿no? La idea de todo lo que hay en el discurso, que no está presente de modo explícito, pero que hace al sentido, que está como una especie de sentido subterráneo de la cultura, que tiene que ver con un estado de ánimo. Y ahí vamos a ver el texto de Rodolfo Kusch, que es Cultura y Lengua, un texto de Augusto Roa Bastos, que habla sobre la presencia de lo guaraní en la escritura de la cultura paraguaya. Y ahí en lo que sigue, a ver, una diapo más, por favor. Ahí. Vamos a ver a Eduardo Brunner, planteando el tema de los silencios, incluso en el arte, ¿no? La comunicación como un problema, el mostrar que no todo se debe decir en el tiempo de la globalización, no todo es decible, no todo es visible, no todo es mostrable, no todo es audible. El arte tiene que mostrar que hay cosas que son un secreto, que son un enigma también. Y bueno, Rosa Ravera hablando de las componentes no racionales sino lógicos en las teorías del arte también. Y por último, lo que decía Gaby, que es la última clase de la unidad, la obra abierta, que es un concepto del 62, de 1962 de Humberto Eco, pero que sigue siendo muy atractivo, muy sugerente, ¿no? Respecto de cuáles obras tienen ciertos grados de apertura, cuáles no. Y Kamnitzer, un teórico contemporáneo, nos mete un poquito la idea de la instalación y una frase que es hermosa, que es: el arte sucede en el espectador, ¿no? Que de alguna manera resume algunas de las preocupaciones que venían desde López Blanco, ¿no? El arte no es un patrimonio de artistas ni de la obra, sino que finalmente sucede en el público, sucede en el espectador, sucede en el usuario, en el prosumidor, ¿no? Gaby, Mariana, Gachi, compañeras, Darío, comentarios sobre esto que viene, y ya le damos la palabra a Elisa. Sí, sobre todo si hay alguna pregunta de los alumnos. Aprovechen que hoy estamos sincrónicamente. No, yo, por ahí como para sintetizar un poco y volviendo a lo que dijo Gacha al principio, de que es un tema espinoso, como bueno, la importancia de la obra como desencadenante de todo un proceso de construcción de sentido, y como también hay, bueno, muchos ejemplos, muchas para poder analizar y ver, y también como en las obras contemporáneas, cómo se toma como mismo debate y problemática el cambio de esta crisis de la obra de arte tradicional y este cuestionamiento de la primer pregunta que decíamos, ¿qué es el arte? ¿No? Trayendo un poco una artista cordobesa hace 5 años, hizo una muestra donde era un salón todo vacío. Entonces proponía justamente, bueno, con mucha crítica de la obra en sí, porque
la muestra eran las paredes vacías, sin nada, pero tomó a partir de esta situación el debate, bueno, de qué era el arte, qué pasaba en el arte contemporáneo. Toda esta cuestión es muy debatible también en la obra, sí. Bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a Elisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a comentar un poco mi proyecto de adscripción. Yo estoy trabajando en una investigación sobre el movimiento del lloro en la ciudad de La Plata. Estoy hablando, digamos, de músicos que están nucleados alrededor de lo que llaman una rueda de lloro, que tiene en nuestra ciudad ya hace 10 años de existencia, desde el 2011. Bueno, voy a poner en juego algunas de las categorías, digamos, del texto de Jiménez sobre la crisis del arte moderno, y algunas consideraciones sobre música popular que bueno, ponen en jaque algunos de los componentes de la práctica artística que están ligados a la tradición romántica occidental. Un poco mi punto de partida, digamos, es la consideración, digamos, que todavía en los ámbitos de enseñanza de la música, y más en particular los de la música popular, todavía hoy en día está vigente este imaginario, digamos, signado por una visión moderna del arte y del fenómeno artístico. En instituciones, digamos, de nivel terciario, incluso universitario, siendo tal vez una excepción la Facultad de Artes y la carrera, con la creación de la carrera de música popular, pero bueno, todavía está vigente, no sé, una visión de obra ligada a la tradición romántica como algo cerrado y definido, que tiene un carácter único y de alguna manera irrepetible, que refleja la producción, digamos, de un genio creador individual, y sobre todo que se considera, digamos, desligada o autónoma de otras dimensiones o funciones sociales. Digamos, creo que el hecho de que todavía hoy, a pesar del desarrollo de las vanguardias y a pesar del desarrollo, digamos, que ha tenido la estética en los últimos años, el hecho de que prepondere, digamos, este paradigma, deja muchas veces de lado las producciones, digamos, musicales locales, y sobre todo las músicas populares, porque las categorías, digamos, que se utilizan terminan resultando como de alguna manera insuficientes para pensar estas particularidades y estas prácticas que están en contextos diferentes y históricamente diferentes también. Entonces, bueno, un poco mi punto de partida es de alguna manera volver o recuperar, como también la cátedra propone, una visión como situada de la práctica artística. De allí también mi interés por recuperar, digamos, una producción local de tantos años en la que prácticamente no hay ningún desarrollo teórico, no he encontrado yo estudios todavía que hablen sobre la temática. Bueno, la Rueda de Lloro, entonces les contaba que son, digamos, músicos que tienen formaciones, digamos, de diversos tipos. Muchos de ellos han estudiado en conservatorios de la ciudad, otros incluso en la misma facultad, muchos también de formación de alguna manera autodidacta. Y bueno, desarrollan, además de la propiamente dicha Rueda de Lloro, digamos, un montón de otras producciones musicales, y a su vez espacios de enseñanza, espacios de investigación, espacios de aprendizaje, digamos, de la ejecución técnica, composición, entre otras cosas, intercambios con otras ruedas, un montón de otros, digamos, espacios de sociabilidad, además del momento propiamente dicho de la rueda. Elisa, Sí. perdón que te corte, pero me gustaría acá introducir un bocadillo, ya que López Blanco habla justamente de la enseñanza de la música en el conservatorio, y espinosamente, como dice Gachi, dice que esa enseñanza es solo técnica y no se enseña el arte, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta reacción popular frente a esa falta de enseñanza del arte popular, me parece. Claro. Bueno, les cuento un poco de la música del lloro. También es una música popular de origen urbana, tiene orígenes a finales del siglo XIX,
en algún punto es similar a los orígenes del tango. Es, bueno, anterior al bossa nova y al samba, que bueno, han sido más conocidos, y ha tenido en ese país un montón de desarrollo, digamos, hasta llegar a hoy en día de alguna manera a convertirse en una música que tiene como identidad nacional, ha tenido mucho desarrollo estatal también, y se ha reproducido, digamos, en diferentes lugares del mundo. Yo voy a sostener, digamos, que en el lloro conviven elementos que tienen que ver con la tradición clásica, occidental, europea, romántica, y otros vinculados a lo popular. Con respecto a las vinculaciones con la música clásica académica, digamos, es una música que está sumamente enmarcada dentro del sistema tonal, con mucho desarrollo armónico y melódico, en sus orígenes vinculados a las danzas europeas, y después alrededor de la década del 50 incorpora un montón de elementos armónicos y melódicos, por ejemplo del jazz. Es una música que tiene como característica mucho virtuosismo, muchos de los prejuicios que se dicen, o de las representaciones, es que es música de músicos, o música muy difícil de ejecutar, porque bueno, realmente aquel músico que quiera tocar ese género, digamos, tiene que tener un desarrollo técnico del instrumento total por la dificultad técnica que suponen melodías con muchísimas notas, mucho registro, modulaciones, cambios de acordes a tiempo de negra, digamos, como de gran dificultad técnica. La partitura también ha sido, digamos, un elemento importante, pero ahora voy a hablar sobre eso. Algo también que les quería comentar es que hablar de lloro en particular no es hablar de un género en particular, un género único, digamos, sino que es como un genérico, porque se identifican dentro del concepto lloro un montón de otros subgéneros musicales, como han sido los mallilles, los valses, forrós, coco, los lloros zambas, todo eso es lloro. Incluso es paradójico porque muchas veces el vals, que todos sabemos que está en un compás de 3/4, también se le dice lloro, en el cual tiene un compás de 2, pero igualmente se usa el término lloro para referirse a un vals. Bueno, en la ciudad de La Plata, entonces, hace 10 años que se vienen haciendo rodas. La roda es el momento, digamos, una manera del espectáculo, donde los músicos se colocan alrededor de una mesa, bueno, y se toca el repertorio. Es una música en la cual no se ensaya para tocar, los músicos no eligen previamente el repertorio, sino que tiene una dinámica como muy particular, porque los melodistas van proponiendo el tema que se va a tocar y se van intercambiando entre melodistas la melodía, digamos, principal del tema, mientras que se van generando diversas interpretaciones e improvisaciones sobre el tema original. En algún punto tiene muchas similitudes con lo que todos conocemos como la jam de jazz, sobre todo en el aspecto ligado a la interpretación, digamos. Además, bueno, son espacios, y la Roda de La Plata también lo ha propiciado así, espacios abiertos, digamos, para cualquier persona que quiera tocar. En la situación de roda puede llegar un músico, sentarse a la mesa, intercambiar el asiento con alguien y proponer un tema a tocar. Y todo eso se da en tiempo real. Otra de las cosas que voy a mencionar en el trabajo es que de repente empiezan a aparecer elementos que de alguna manera son metamusicales. Por ejemplo, la gestualidad termina siendo muy importante al momento de desarrollar ese espacio, o espectáculo. Me olvidé de mencionar antes que es un género que tiene forma fija, eso es otro de los elementos que lo ligan a la tradición clásica. Es una forma fija, pero que paradójicamente también se va modificando en el momento en que se está tocando, porque por más que todo músico conocedor del género sepa que, bueno, es A, A, B, B, A, C, C, A, y sepa que eso se tiene que respetar, en realidad, en el momento real de estar tocando, eso no
no termina siendo así porque está el momento en el que uno levanta la mano o hace un gesto, el músico, para proponer ir a otra de las partes, entonces la forma también termina siendo modificada en el momento, entonces hay un montón de situaciones que se dan en tiempo real. Y bueno, y con eso también vincularlo a la noción de obra, que ha sido digamos, del paradigma moderno, como algo cerrado y definido. Acá, por más que exista una partitura y haya habido una composición, digamos, en un año determinado, la música nunca se toca de la misma manera. De hecho, mencioné en un momento de que si un músico que va a una rueda de lloro toca lo que está escrito en la partitura, un poco sería extraño y raro, porque sería como considerado una interpretación pobre de eso. Nadie toca así. La partitura termina siendo una referencia, una simplificación de lo que después va a sonar y de lo que de alguna manera debería sonar. No solo con respecto a la improvisación de decir, bueno, una parte completamente que cambia la melodía, sino en la libertad que se tiene para modificar pequeños giros, modificar, adornar la melodía, un montón de elementos que hacen que todo el tiempo sea algo diferente. La obra nunca es la misma y siempre se toca distinta. En este punto el intérprete, digamos, es un poco como lo que mencionaba Marcos del texto, es un intérprete compositor, digamos, constantemente. Bueno, las manifestaciones también de la Roda un poco también están fuera de los canales, digamos, tradicionales. Los orígenes de la Rueda de Lloro en La Plata se daban en una feria de frutas y verduras en el espacio público, con gente que caminaba, iba y venía, estaba haciendo sus compras, en situaciones también donde se ha dado en centros culturales. También de alguna manera se rompe con esa idea de espectáculo en la cual están los músicos tocando en el escenario y el público observando, mirando, sino que eso está muchísimo más interrelacionado. Los músicos suelen estar en el centro, en una mesa tanto como el público. Muchas veces el público son los mismos músicos que en un momento determinado se levantan de la situación y no están tocando. Bueno, elementos, digamos, que también lo colocan como por fuera de los canales tradicionales. Bueno, también un poco se rompe con otra de las concepciones modernas, como que mencioné, que es como el mito del genio creador. El hecho de que tenga una presencia tan marcada de lo colectivo, me parece que rompe un poco eso. La autoría, digamos, de una obra muchas veces se pierde, sobre todo en repertorios muy antiguos, como que no termina teniendo tanta importancia. Otra cosa, hay un montón de cuestiones para charlar sobre el lloro. Otro de los elementos que quería compartir es que las composiciones tampoco están pensadas para que se toquen de algún instrumento en particular, por más que, digamos, exista una formación tradicional de lloro que ha sido llamado el regional, donde, bueno, básicamente estamos hablando de la guitarra de 7 cuerdas, cavaquinho y flauta y pandeiro, eso sería como una formación clásica. Las composiciones en realidad no están pensadas para ninguno de esos instrumentos. Entonces terminan siendo intercambiables. Puede tocar la melodía un saxo, como lo puede hacer un trombón o una flauta, o incluso el mismo cavaquinho. Eso todo el tiempo se va modificando. Y bueno, me parece que lo más importante que yo voy a charlar en mi trabajo es con respecto a la noción de autonomía, esta noción tan ligada a la tradición kantiana, digamos, de un arte que se desentiende de alguna manera de funciones, o el arte por sí mismo, digamos, como en la música, digamos, como solo para ser escuchado o contemplada. O sea, considero que un poco aislar este aspecto o intentar aislarlo termina siendo un error, sobre todo para analizar, digamos, este tipo de músicas populares.
sostengo un poco que digamos, que como dije antes, existen elementos que son como metamusicales que terminan siendo esenciales y que terminan definiendo ese género. Sobre todo espacios, digamos, de sociabilización que terminan estando por fuera de la música misma. Como mencioné al principio, estos espacios, digamos, de creación, de producción, de investigación, espacios incluso de amistad o socialización, también terminan teniendo importancia al momento de definir este género. Quería citar una frase de un texto de Alvarado Vargas que dice: estrechamente vinculado a lo visual, la corporalidad es uno de los aspectos más relevantes en el análisis de la música popular, pues atraviesa su producción, ejecución y recepción. Muchas de estas músicas son consumidas en contextos en los que el espectador completa el sentido musical a través del movimiento corporal. Bueno, una vez más, como la idea de la gestualidad, como hay un montón de situaciones en el momento mismo de estar tocando que, bueno, escapan a todos los conceptos ligados, digamos, a esta tradición moderna. Y bueno, después por último esto, el espectador de alguna manera, el espectador, oyente, participante, diría yo, de la situación de Roda, termina siendo de alguna manera un integrante más, también dispuesto alrededor de la ronda, se genera espacios de sociabilidad, de baile, de amistad, los músicos también empiezan a ser públicos y luego vuelven a ser intérpretes, es como, está muy imbricado eso. Bueno, por último voy a comentar un poquito la metodología que voy a usar. Yo hasta el momento lo que estoy haciendo es leyendo e investigando sobre el lloro más a nivel como teórico y un poco de la historia del género, pero mi intención para lo que resta, digamos, de tiempo del proyecto es hacer entrevistas a profundidad a diversos integrantes que han participado a lo largo de estos años, porque bueno, sobre todo también considero que es muy importante, digamos, lo que los actores mismos tienen para decir sobre las producciones que ellos están haciendo. Y acá hay como otro punto importante también, recuperar, digamos, las representaciones o la manera de significar que tienen los propios músicos al momento de hacer lo que están haciendo, y recuperar un poco también cómo ellos piensan su propia práctica y su propia producción. Bueno, un poco por ahí, me mezclé diversas cosas, pero un poco por ahí va mi proyecto de investigación. Gracias, Elisa. Acá hay Manola hace rato que tiene la mano levantada. Bueno. No se escucha, Marcos. Bueno, parece que Imalón no quería preguntar, pero no tenemos el sonido. Acá en este momento el melodista está improvisando.
acá se ve la guitarra de 7 cuerdas, por si alguno no la conoce. Comento un poquito mientras estaba pasando el video. En ese momento que estamos escuchando se retoma el tema original del tema, digamos el tema como está escrito, pero fíjense lo que están haciendo los melodistas. Uno le está haciendo una tercera sobre la melodía original, están tocando al unísono, y todo eso no estaba pensado desde antes. Nadie sabía que eso iba a pasar, ni incluso los mismos músicos de alguna manera. Bueno, ahí también se veía un poco la instrumentación usada. Lindo video. Eso fue hace varios años, en eso estamos. Bien, ahí agradecerte, Elisa, por la exposición, por traer a Jiménez y a López Blanco en la figura también de estas rodas de lloro en La Plata. Y bueno, básicamente teníamos que presentar la unidad 4, el inicio de la unidad 4, para que sigan en comisiones, y algunas consideraciones que tienen que ver con, bueno, cómo pensamos este fenómeno contemporáneo con prácticas como el lloro, como el arte político, como las prácticas contemporáneas, ¿no? Cómo pensamos el fenómeno artístico y la experiencia artística, ya no de objetos, sino de procesos, y muy lejos de la noción tradicional, ¿no?